Muchas gracias, te lo agradezco mucho, licenciado. Entonces, hablábamos de estudiar a Dios, me repito un poco, eh, em, con orden, estudiar a, no de, ni con, no, a estudiar a Dios con orden, con responsabilidad y, por supuesto, con reverencia. Entonces, obviamente, en las sesiones anteriores, que fueron dos, establecimos dos cosas fundamentales. Usted no las anotó, aproveche hoy. Primero, estudiamos lo que es teología. Segundo, también quién debe estudiar teología. ¿Por qué lo hacemos? ¿Sí? Ok, pensé que alguien me hablaba. Pero hoy vamos a dar un paso muy clave, importante, y qué bueno que está temprano hoy usted en la reunión, porque quizás sea uno de los más importantes de un proceso formativo. ¿Cómo se hace teología? ¿Ok? Ya estudiamos qué es, quién debe de estudiar, ahora estudiaremos, muy importante, cómo se hace teología, porque, ¿saben? No basta con amar a Dios, no basta con tener buenas intenciones. Ni siquiera basta con conocer la Biblia de memoria, alguien que dijera, bueno, yo me conozco toda la Biblia, sino que si no tenemos No le nosotros, tienen que sacar. si no tenemos nosotros permítame, si no tenemos un Sí, sí, método, no, es que la Laura. creo que estamos, si no tenemos un método nosotros correcto, vamos a terminar interpretando la escritura no en la base correcta, con la base correcta, ni de una base correcta. Es decir, la vamos a estar a terminar interpretando de nuestras emociones, de nuestras experiencias personales, tal vez, o comunitarias, o de nuestras preferencias doctrinales, que sería incluso mucho más peligroso, muy, pero muy peligroso. La Biblia no fue dada para ser interpretada de manera caprichosa. ¿A qué me refiero con eso? Es que esto es lo que yo quiero creer y esto voy a creer y esto es y se acabó. No, 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 no. La Biblia fue interpretada, perdón, debe ser interpretada, se nos fue dada para que la interpretemos nosotros con una responsabilidad espiritual. Cuando hablamos de responsabilidad espiritual, estamos hablando de que obviamente alguien es responsable. Y si es espiritual, debe haber alguien espiritual responsable de lo que estudiamos. No puedo ser yo como humano. El único que puede ser responsable espiritualmente de lo que estudio es el Espíritu Santo. Entonces, no puedo yo interpretar la Biblia sin haber orado, no puedo interpretar la Biblia si el Espíritu Santo no me ayuda a interpretarla. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos revela algo muy esencial sobre el mismo carácter de nuestro Dios, que Dios es un Dios de orden. Y si Dios es un Dios de orden, entonces ese mismo orden debe reflejarse en la manera en que somos, en la que vivimos, en la que predicamos, en la que enseñamos, en la que amamos a otros, pero más importante, en la que estudiamos su palabra. ¿Por qué más importante? Porque el estudio de la palabra del Señor nos va a llevar a todas esas otras fases del ser humano. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar la correcta manera en la cual vamos a enseñarnos doctrina y nos va a ayudar a enseñar a otros doctrina. Y más importante, cómo nosotros vamos a formar nuestras propias convicciones, perdón, mi propia creencia de mi fe, mi propia doctrina en la fe de Cristo Jesús, por supuesto. Entonces, el método no apaga la fe, sino que el método, cuando hablamos de este motivo de estudio, no limita al Espíritu Santo. En otras palabras, el método me ayuda a mí. El método es una herramienta que Dios usa para guardar precisamente la verdad y para evitarme errores, eh, para evitar el formar creyentes que no son maduros. Entonces, a formar creyentes niños, ¿verdad? Que permanecen lloriqueando todo el tiempo porque no quieren hacer la palabra, no quieren vivir la palabra porque no han entendido la palabra. ¿Por qué? Porque no la guardan. Entonces, la sinceridad, alguien puede ser muy sincero, pero si no tiene un método correcto, simplemente va a estar confundido y va a crear confusión espiritual a otros. No todo el que es sincero está en lo correcto. Oigan bien esto, ¿sí, Jax?
¿Tiene la mano levantada, mija? No, no, no te escucho. Me están mandando mensajes de que algunos siguen en sala de espera para ingresar a la clase. No sé si les pudiera dar acceso, por favor. Fíjate que yo tengo a todos, no tengo a nadie en espera. ¿No? Ok, les digo que intenten otra vez. Gracias. Por favor, si no vinieron a tiempo, diles que lo siento mucho. No, 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 por supuesto que te Apóstol, tengo. apóstol, buenas Sí, noches. buenas Por noches. sugerencia, cuando le Sí, di clic al primer link, me dejó en espera y espera. Salí y le di en ese mismo cuadrito abajo y me recibió automáticamente. ok, entonces a darle al cuadrito abajo, por favor, dímeles ya. El último, ajá, el último. El último, Ajá. gracias, gracias, Pastora Mariita. Cuando ustedes vengan a Guatemala y vean a Pastora a Mariita, le tienen que decir Mariita, no María. ¿Sí? Mariita, muy bien. Entonces, hablaba sobre la sinceridad. Hay mucha gente que es sincera en lo que hace, tienen una sinceridad, pero si no tienen un método de cómo ellos están creando su teología, si no tienen un método teológico, simplemente no van a estar en lo correcto. Pero todo el que es correcto debe aprender a ser responsable con la verdad. Espero darme a entender. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han escuchado a alguien decir, yo interpreto, muchas gracias, mi amor, yo interpreto la Biblia a mi manera? Ahí te dejé tu café. Gracias, mi vida. Hay dos personas. Yo interpreto la Biblia a mi manera. ¿Alguien quiere comentar sobre eso? Sí, licenciada Montenegro. ¿Alguien tiene ahí la manita levantada? Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Buenas Apóstol, noches. Buenas noches, hija. eh, dando una contribución a lo que usted está diciendo, no es lo mismo mi verdad que la verdad de Cristo. Hay cosas que al hombre le parecen derechos, pero son camino de muerte. Entonces, debemos de regirnos bajo la verdad de Cristo. Solo sé que aporte quería, eh, pues, contribuir a la diferencia universal de mi verdad con la verdad de Cristo. Ok, muchas gracias. Muy bien. Muy, muy buena. Un buen pensamiento. Muy buen pensamiento. Es una manera correcta de verlo. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bien, miren. Cuando alguien dice, ajá, ¿quién más? ¿Olga? Ah, no, Darío, perdón. Tengo el nombre ahí de Olga. Sí, apóstol, es que estoy conectado con la lap con mi esposa. Sí, recordemos que hay una sola verdad absoluta y esa única verdad absoluta es Jesucristo. Todas las demás verdades son de carne. La absoluta es la de Cristo. Ok, pero sí, correcto, muy bien. Entonces vuelvo a la pregunta. Si alguien dice, yo interpreto la Biblia a mi manera, ¿verdad que suena espiritual? Porque, oiga, lee la Biblia. Está leyendo la Biblia. Qué bueno. Yo interpreto la Biblia a mi manera. Wow, yo encuentro un horizonte inmenso en lo que él está diciendo. Primero, interpreta, quiere decir que estudia. Dice la Biblia, esto me dice a mí también de que tiene como base la Biblia. Sin embargo, en la tercera parte dice a mi manera, pareciéndose a Frank Sinatra, ¿no? A mi manera, no, 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 no funciona, no funciona. ¿Por qué? Porque aunque suene espiritual, suena libre, claro, y incluso muy sincera, pero en realidad esa es una de las frases más peligrosas dentro del estudio bíblico. Porque cuando cada uno interpreta a su manera, entonces la Biblia deja de ser la autoridad y la persona se convierte en su propio árbitro de la verdad. Eh, entonces es importante que nosotros dejemos muy claro este enfoque, ¿ok? Que no, lo que nosotros estamos estudiando no busca apagar la pasión espiritual que alguien pueda tener. De yo quiero estudiar la Biblia, pero no puedes interpretarla a tu manera.
sino que buscamos canalizar esa emoción, esa pasión, canalizarla correctamente. No producir únicamente académicos fríos, ¿no? A un académico que diga Dios es amor, pero que sea de esos que te digan, sí, yo sé que Dios es amor. Y se quede como que no es tan amor, no me demuestras tan amor, ¿no? Había una persona que yo le dije, mira, ven y lo vi, e incluso lo que yo hago con mis hijos ministeriales, y algún día lo hago con usted, no vaya a creer que me estoy sacando la cerca. No, yo beso a mis hijos ministeriales, yo les doy un beso, lo abrazo y lo beso. No es que me está gustando y que diga hola, no, 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 nada, sino que tengo dentro de mí esa práctica no es religiosa, sino que daos besos de ósculo santo, me lo dice la Biblia. Entonces yo lo practico, a alguien no le gusta, pues ni modo, le tengo que decir, bueno, tengo que canalizarte correctamente, ¿no? Entonces, no busca la teología, entonces en este caso producir gente fría solo con mucho conocimiento, sino que busca formar intérpretes responsables de la palabra. El método no es falta de unción, no, es realmente honra a la revelación. Si vamos a estudiar a Dios, no lo vamos a hacer con ligereza, en otras palabras. No lo haremos improvisando, lo haremos con mucha reverencia, lo haremos con mucho orden. ¿Y qué nos ayuda a tener? A no ser ligeros. ¿Qué nos ayuda a no improvisar? ¿Qué nos ayuda a tener reverencia? ¿Qué nos ayuda a tener orden? Un método, pero un método que honre la palabra que Dios nos confió. Déjenme, por favor, poner creo que es ahí. Ahí ya lo hablamos. Punto uno, ahí está. Muy bien. ¿Por qué nosotros necesitamos un método? ¿Por qué? Cuando hablamos de método teológico, yo pienso que es muy común que algunas personas se pongan incómodas y digan, porque, bueno, puedan pensar que el método apaga al Espíritu Santo, según lo que estábamos hablando anteriormente. Hay quienes creen incluso que estudiar con método es lo opuesto a ser espiritual, pero eso no es verdad. El método teológico no limita al Espíritu de Dios. El método teológico, perdón, protege lo que el Espíritu de Dios revela. Dios nunca se va a contradecir, Dios no se contradice, Dios no confunde, Dios no improvisa. Entonces la Escritura nos muestra a nosotros claramente que Dios actúa con orden, y no solo con orden, con intención. Y no solo con intención, sino que con propósito. Orden, intención y propósito. La Biblia no nos cayó del cielo como un libro mágico. ¿Verdad? A ver quién le saca más magia. No, para nada. Fue escrita con contextos reales. Fue escrita por personajes reales, personas reales, en idiomas reales, con propósitos claros. Por eso, si nosotros no estudiamos la palabra con orden, estamos corriendo un riesgo muy serio. ¿Y cuál es ese? Decir cosas que Dios nunca dijo. Atribuirle al Espíritu de Dios ideas humanas. En otras palabras, humanizar al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Permítanme que hay dos personas que están entrando. Ok. Entonces nosotros no podemos, ¿por qué no dejó de? Ahora sí, muy bien. Tenemos que tener cuidado con esto. Dios nunca dijo cosas que algunos seres humanos hoy dicen que Dios dijo. ¿Por qué? No es porque sean malos. Muchos de ellos no quieren robar, muchos de ellos no quieren mentir, pero muchos de ellos no tuvieron, o todos ellos, no tuvieron un método teológico para estudiar la Biblia. Por lo cual erraron, y por lo cual erran, y por lo cual errarán. Pero el método teológico existe precisamente para eso, para ayudarnos a entender correctamente lo que ya fue revelado. Yo no puedo traerle a usted una idea nueva, no puedo traerle a usted un pensamiento nuevo como pensamiento que ahora salió y wow, esto cambia la Biblia. Si algo supuestamente cambia la Biblia, no es un pensamiento divino. Puede ser algo satánico que no cambia la Biblia, sino que cambia la percepción del oyente, del individuo. Y
y el método teológico nos ayuda a evitar esto. Nos ayuda a que la revelación divina nosotros la apliquemos con fidelidad, sin distorsionarla. ¿Por qué? Repito, porque Dios es un Dios de orden. 1 Corintios 14, 33. Para los que les gusta anotar la palabra y tener la base no solo fundamental, sino bíblica, teológica, mente bíblica. 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si Dios no es un Dios de confusión, entonces el estudio de su palabra tampoco puede hacerse de forma confusa. El orden no es un invento humano. El orden, el ser humano, perdón, de por sí, si somos sinceros, el hombre de por sí es desordenado. Si vamos a ver los dormitorios de cada uno de nosotros en ese momento, si le digo a todos, a ver, pónganme por favor una foto de su dormitorio. Oh my God, dirían unos, no, pues deme 10 minutos mientras tiro todo bajo la cama, ¿no? De su cocina, ay, mete todo en el campo, ¿eh? Que el apóstol quiere ver una foto. Y el pollo, ¿qué hago? Tíralo, 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 porque no lo guardamos en el refrigerador. O sea, y no estoy criticándolos. Si vemos toda una casa de una persona, tal vez no está tan ordenada. Bueno, en mi caso, tengo una esposita que, Dios mío, dejo un calcetín mal puesto y se va a la basura. Tengo que comprar nuevos calcetines. Entonces mejor me aseguro de lavarlo bien y guardarlo bien enrolladito y todo. Entonces el orden no es un invento humano. El orden es óigalo, anótelo. El orden, por eso debe de ser ordenado, es el reflejo del carácter de Dios. El orden es el reflejo del carácter de Dios. Entonces, cuando estudiamos sin un método teológico, no estamos siendo más espirituales nosotros, sino que estamos siendo irresponsables con la verdad. Un estudio sin método produce muchos errores. Y uno de los mayores peligros en el estudio bíblico es interpretar la escritura si no tenemos un marco de responsabilidad, si no tenemos un límite de fe y confianza en el Espíritu Santo y en la responsabilidad de la veracidad de la palabra, de lo escrito, de lo revelado. Me recuerdo, mi papá siempre me decía, mi hijo, predique la palabra, sea cristocéntrico, predique lo que dice la Biblia, no lo que usted cree, porque a veces lo que nosotros creemos podría ser muy bonito, pero no está en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. A veces queremos agradar a Dios sin fe. Y a veces decimos, sí, yo no estoy y eso es cierto, ¿ok? No podemos agradar a Dios sin fe. Y a veces decimos, pero entonces yo nunca voy a agradar a Dios porque yo no tengo fe. Es un error, porque todos tenemos fe, tal vez pequeña, pero tenemos que trabajar la fe. Porque algunas personas, su fe no les trabaja bien? Perdón que lo hable así, pero para hacerme explicar mejor. Es porque no tienen un método en el cual ellos hayan entendido la fe. Porque la fe dice que es creer lo que no existe. Y eso no es humano, señores y señoras, amados hermanos y hermanas. Creer lo que no veo, por favor, eso tiene que ser magia, dice alguien por ahí. No, esa es la fe en Dios, de que Dios me va a proveer, de que Dios me va a sanar, de que Dios me va a cuidar, de que Dios está conmigo a pesar de. Entonces, para eso necesito un método para poderlo creer, porque sin métodos sacamos versículos fuera de contexto y a veces cualquier experiencia que tengamos la volvemos doctrina. Por ejemplo, hay una doctrina, y déjeme explicársela bien, déjeme pensar bien para no. Ok. Fui a visitar una iglesia en la cual todos, voy a usar esta palabra para que todos me la entiendan, podría usar una palabra un poco más escoladística, pero voy a usar esta. Todos, al momento de la administración, todos vomitaron. O sea, tú entras al templo y te dan tu bolsita de una vez. A mí me dieron mi bolsita y dije, no, yo no traigo fruta hoy, o sea, no, no, ni vengo mascando chicle, no, 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 no traigo fruta, dulce, chocolate, no, quisiera tener chocolate, pero no, no me deja mi esposa. No traigo.
Entonces me dijeron, no, es para la administración. No, no puedo hacer yo la experiencia de una persona, una doctrina para todos. Note, no estoy diciendo que no suceda, porque me ha acontecido cuando he visto personas que han ingerido literalmente em, algo que les ha provocado hechicería, que les ha producido, ¿lo dije bien? Que les ha producido algo en su cuerpo, por lo cual lo deben de expulsar. Y eso está perfectamente bien. Pero no quiere decir que porque a mí me sucedió, la licenciada Jazz tiene que arrojar. Si Jazz no arroja, no es cristiana, señores. No. No, por supuesto que no. Me sucedió en un otro lugar que fui, miré que el pastor, pasaban las personas y el pastor les decía, abre la boca. Y abrían la boca y le soplaba fuerte. Yo creo que al soplar fuerte, tú puedes practicarlo, puedes agarrar una hoja y hasta limpiarte los labios y hasta tragar toda tu saliva y hasta secarte la boca y hacer, y te aseguro que más de un poquitito de saliva va a salir. Y cuando me dijeron, pase usted, le dije, no, pase usted. ¿Por qué? Porque yo no voy a crear la experiencia de alguien, una doctrina. Ahora, ¿pudo suceder? Posiblemente. Jesús utilizó su saliva con barro en los ojos de un ciego. Pero eso no quiere decir que Héctor agarre, escupir, traer un montón de bodoquitos de, a ver, ven hermano, no, por favor, ¿me estoy dando a explicar? Entonces, pues, necesito un método teológico que me ayude a no sacar contextos de su contexto, a no sacar versículos de sus contextos. Entonces, por ejemplo, una opinión personal, muchos la presentan como una verdad absoluta, que es lo que hablaba ahora el licenciado Darío. Y no, el problema ahí no es la Biblia, el problema es cómo se interpreta. Muchos errores doctrinales mm, no nacieron por falta de Biblia. No nacieron por falta de teología, no nacieron por falta de enseñanza, ni siquiera por falta de Espíritu Santo. Nacieron por falta de un método teológico. Repito, porque el método teológico no limita al Espíritu. Es importante aclarar algo aquí, y lo digo con mucha firmeza. El Espíritu Santo no se ofende cuando estudiamos la Biblia con orden. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Mi Biblia, algún día que esté con ustedes la van a ver, la tengo muy marcada, muy marcada, muy marcada. Alguien me dijo, ay no, yo no marco la Biblia porque es un pecado marcar la palabra de Dios. No, ahí ese es un libro, ¿ok? Es un libro. Por si no habíamos realizado esto, es un libro, es un texto, es un compendio de textos, es un compendio de libros donde está escrita la palabra de Dios. Ahora, lo escrito, la palabra, esa es la Biblia, esa es la revelación de Dios, ¿ok? Así que el Espíritu Santo no se ofende si yo pongo notas, si quiero ser metódicamente espiritual. Al contrario, Él honra la reverencia con la que tratamos la palabra. La palabra, no el libro. El mismo Espíritu que inspira la Escritura es el que nos inspira a nosotros a entenderlo. El mismo que la inspiró a aquellos hombres, Él también la inspira a nosotros. ¿Cómo lo sé? Anote. Juan 16:13. Jesús dijo. Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién Él? El Espíritu. El Espíritu, sí, mi amor, sí estoy grabando, gracias. El Espíritu guía, no confunde. El Espíritu ilumina y no se contradice. El Espíritu confirma la verdad revelada, pero no interpretaciones desordenadas. Ejemplo. Una persona me dijo que se quería divorciar y le dije, ¿por qué te vas a divorciar? ¿Te engañó tu mujer? Me dijo, no. ¿La engañaste tú a ella? No, simplemente ella me cae mal. Entonces dije, vamos a buscar la razón. Es una razón para divorciarte. Ni como psicólogo te lo podría decir. No, vamos primero. Está bien, yo, si quieres, te llevo de un buen abogado, te divorcia así. Quiera o no quiera ella, te divorcia. Pero primero vayamos a las bases. ¿Por qué lo quieres hacer? Y él dijo, es que yo conozco muchos que son divorciados.
Y yo ya me siento que esta mujer ya me cansó porque no me deja. Y empezó a dar una lista de cosas. Esas son interpretaciones desordenadas. Entonces la Biblia, el Espíritu, no va a confirmar lo que para él es una verdad, aunque para él sea absoluto. No, el Espíritu Santo no está de acuerdo con eso. El Espíritu Santo está de acuerdo a que él sea reformado. Un método teológico me va a ayudar a sacarlo a él de una jaula en la cual él está, el gran ruiseñor. ¿Ok? Me va a ayudar a sacarlo a él de una jaula, porque la Biblia no es una jaula. La Biblia, ¿saben lo que es? La Biblia es un filtro de fidelidad. Si tú quieres estar muy bien, como aquel aceite del automóvil que corre y corre y corre, porque tiene un buen filtro que le limpia las impurezas, entonces un método teológico te ayuda a entender la Biblia, porque protege el mensaje bíblico, protege la sana doctrina, protege a la misma iglesia y te protege a ti. Cuando usamos un método teológico, evitamos decir, Dios me dijo, oh my God, Dios me dijo, cuando en realidad solo fue una interpretación personal. Miro a alguien llorando y les cuento ese testimonio. Vi a una pareja. Yo no estaba predicando en esa ocasión, fui de invitado y estaba viendo, escuchando todo y me estaba gozando. El mensaje muy bueno, la verdad. Dijo muchos remas. A mí me gusta mucho la psicología y obviamente me encanta la teología y relacionarlo para mí, olvídese, para mí. De hecho, el libro que escribí, Lágrimas en el altar, tiene los dos. El que no lo ha comprado, el que no lo tiene, qué mala onda de verdad. No, no, se está perdiendo muchas cosas buenas porque lo incluyo todo, lo incluyo, de verdad. Pero volviendo a ese escenario, había una pareja estaban tomaditos de las manos, jovencitos, 26, 27, y lloraban, estaban llorando, 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 y estaban de la mano, y de momento se abrazaban, y de otro momento se soltaban, pero seguían tomados de la mano. Y llegó el predicador. Uy, wow, estaba fluyendo en el espíritu, y le dijo, dice el Señor que ustedes no tienen que temer, y dijo muchas otras cosas más, y por fin dijo, y que su matrimonio, que ustedes van a ser felices toda la vida, que se amen, que su intimidad sea excelente, y se soltaron. Y el pastor corrió y me dijo, apóstol, ayúdeme. Le dije, ¿qué pasó? Y dice, ¿qué hago ahorita? Y me explicó el problema. Obviamente el Señor el Espíritu Santo nos dio sabiduría para actuar bien. Sucede de que el predicador se basó no en un método teológico, sino en una interpretación personal, y la pareja que estaban de la mano no eran esposos, ni estaban llorando por un carro, una casa, el matrimonio, ni un niño. Eran dos hermanos que acababan de perder a su mamá. Por eso es peligroso llegar y decir, dice Dios. No, Dios, cuando Dios no ha dicho nada, es mejor que pensemos bien. Y el método teológico nos ayuda. El Espíritu Santo no respalda interpretaciones desordenadas. No, el Espíritu respalda la verdad, no la improvisación. Porque un método, no, aunque se crea que es frío, no es frío. Al contrario, es fiel. No es frío, es fiel. No es frialdad, es fidelidad. Yo quisiera que ahí con ustedes, no sé si hay con usted alguna persona o todos por un segundo, por 2 segundos, abran sus micrófonos y quiero que repitan conmigo lo que les voy a decir, por favor. Es bien rapidito, unos segunditos nomás. ¿Listos? Todos abran los micrófonos. Todos abran los micrófonos y quiero que repitan conmigo porque es importante para la clase y para usted. ¿Están listos? Ok, muy bien. Ahorita vamos a ver. Todos repitan conmigo. Todos repitan conmigo. ¿Están listos? Sí. Diga conmigo, método Método no es frialdad. no es frialdad. No es verdad. Método Método Todo es fidelidad. Muy bien, los apago a todos porque no se oyeron nada de bien. Pero lo dijeron ahí donde ustedes están y eso es lo que me agrada. Muy bien, el método
es fidelidad. Y eso es bueno. Imagínense ustedes si les preguntara, ¿qué peligros vemos nosotros en interpretar la Biblia sin ningún método? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Qué peligros ven ustedes conforme a lo que hemos hablado ahora? ¿Qué peligros ve usted cuando pudiese interpretar la Biblia y no se tiene ningún método? Ismael. Pues tomar textos fuera de contexto, utilizar algún texto que a lo mejor tiene que ver con la parte histórica para a lo mejor corregir a alguien y no es, pues, o sea, no está contextualizado a la situación, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Muy Poner bien, palabras en la Biblia, muy bien dicho, por cierto, Ismael. Muy bien dicho. Ajá. poner palabras en la Biblia que no aplican, como decía la hermana, ciertamente que dicen. Por ejemplo, acá en mi país tenemos un dicho que dice, ayúdate que yo te ayudaré, pero en la Biblia no dice eso. Mm, Me gusta mucho, espero que todos hayan tomado la captura, si no me levanta la mano y lo vuelvo a poner. Me gusta lo que dijiste porque le voy a hacer una pregunta. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Será un buen pensamiento? Sí, es un pensamiento. Suena bien, ¿no? Y yo pienso que suena bien. Si viene mi hijo y me dice, papi, yo tengo deseo de hacer esto, y eso, le digo, no, mi hijo, como se dice, ayúdate que yo te ayudaré. Cuando tú empieces, yo te ayudo. Es un buen pensamiento, pero lastimosamente no es teología. No es, no es bíblico. Entonces, interpretar sin nosotros tener, sin método, sin tener el método, es como que le abramos abiertamente la puerta al error. Pero cuando estudiamos con un método, entonces nosotros abrimos el camino a la madurez. Empezamos entonces a ser maduros. Muy bien. Lick, Darío, por favor, si hay alguna pregunta en WhatsApp, la vas viendo, por favor. Perdón, en WhatsApp o en el chat, la vas viendo, por favor, y me dejas saber. Ok, me levantan la mano. Si no hay, pues entonces seguimos. Muy bien. Entonces, Correcto. vamos a definir qué es método. Aquí tiene usted los cuatro subtítulos, los cuales vamos a tratar de cubrir. Sí, los vamos a cubrir. Ok. En primer lugar, la palabra método viene del griego métodos, 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 que significa, bien simple, camino recorrido, camino recorrido o ruta a seguir. Eso solo en sí ya nos dice mucho, ya nos dice bastante. Ruta que ya se recorrió, camino que ya alguien lo pasó, camino que alguien, como dijo un primo mío, ya lo anduvo. Nos ayuda mucho. Un método no es una ocurrencia del momento, no es hacer las cosas como se siente el día, no es como que yo quiera, cómo me sienta yo hoy, cómo me levanté hoy, y así me siento con el ánimo, el carácter que tengo hoy. Y si soy flemático, santo Dios, imagínense. Entonces, no. No es hacer las cosas así, sino que es el camino ordenado que seguimos para que nosotros podamos llegar a tener un verdadero conocimiento. En términos sencillos, en palabras sencillas, es no estudiar al azar, no estudiar a ver qué pasa. No, es tener un proceso, una secuencia, un orden claro. Cuando alguien dice yo leo la Biblia y lo que siento, eso hago, eso no es método. Y solo está improvisando espiritualmente. Qué bueno que lee la Biblia, pero hacer lo que quiere no le sirvió de nada. La improvisación puede ser muy sincera, pero sigue siendo peligrosa y de igual manera. Dios, perdón, no nos llamó a hacer a una fe improvisada. No, Él nos llamó a que nosotros tengamos una fe fundamentada. Por eso para nosotros, cuando hablamos de método, no debe ser una carga académica. Oh my God, es que estudiar. No, al contrario, debe ser una expresión de respeto
a la palabra de Dios. Un camino ordenado implica que no nos vamos a saltar pasos. Vamos uno por uno, A, B, C. No forzamos. Bueno, estoy en la, no sé, A, B, C, D, E. ¿Sabes qué? Me voy a tirar a la Z. No, no es Monopoly. No, no, no te puedes saltar. Esto es algo que tienes que ir poco a poco, paso a paso, sin forzar o hacerte conclusiones prematuras. No, no llegamos primero a la aplicación sin entender el texto. El método nos obliga a preguntar antes de que afirmemos algo. Nos obliga a observar antes de que interpretemos, a entender antes de aplicarlo a la vida. En la Biblia, el orden sí importa, mis amados futuros licenciados en teología. Ahora bien, el método no es automático, es intencional. ¿Qué implica eso? Implica decidir estudiar bien. Yo felicito a todos los que están en este curso. ¿Por qué? Porque pudieron haber decidido quedarse en la iglesia, que no estoy devalorizando en nada lo que se hace en la iglesia. De hecho, me encanta escuchar al apóstol Avendaño. No está con nosotros hoy, creo yo, ¿verdad? Sí está por ahí. No, me encanta escucharlo. Yo no voy a decir, no, es que yo me quedo escuchándolo a él. O decir, yo solo me quedo escuchando al apóstol Edmer en las prédicas los domingos, qué sé yo, o X día. No, me quedo escuchando nomás al pastor Mario, o a la pastora Ingrid, que está con nosotros, o a pastora Maylin, o a pastora Mayrita, que hay puros pastores, usted está tremendo esto. Entonces, no es solo decir eso, no, 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 no. Implica que yo me tome más tiempo. Los felicito porque están aquí para tomarse más tiempo para entender Dios es amor. Ya lo haremos, ¿ok? Implica detenerse, analizar, comparar y verificar. Pareciera psicología, sí lo sé. Pareciera un método científico, lo es. Me detengo, analizo, comparo y verifico. Lo único es que mucha de la teología, la mayoría, 90 y tanto% de la teología bíblica que nosotros tenemos, se verifica en nuestra propia vida, dando buen testimonio. Llegaremos ahí, a ese punto, estoy seguro. Como Proverbios 2, del 2 al 5, no voy a leerlo por falta de tiempo, pero nos habla de buscar la sabiduría como a un tesoro. Entonces el método teológico refleja cuando somos intencionales espiritualmente hablando, una intencionalidad espiritual, no una pereza intelectual. Como cuando alguien dice, por ejemplo, ay, es que ir a la iglesia y ponerme a estudiar, como que me siento un poco haragán, no, no, no quiero hacerlo realmente. El método teológico nos ayuda a nosotros a llegar ahí. En la Biblia, como dijimos anteriormente, sí importa cómo hagamos nosotros las cosas, que no improvisemos, que tengamos el orden. ¿Por qué? Porque cuando tenemos intencionalidad espiritual, buscamos responsablemente la verdad, como quien busca un tesoro. Si yo le digo a Aime, fíjate que hay una joya debajo de tu cama y lo dejo ahí, ella le va a dar vuelta a la cama, yo voy a encontrar esa joya, ¿no es cierto? Celine, te cuento que hay en una de las paredes de tu casa alguien, ya apellido Guzmán, no sé, dejó mucho dinero. Todos pensaron en alguien, ¿verdad? Déjenlo tranquilo, por favor, hay que orar por él. Su mamá era cristiana. Tú vas a botar todas las paredes, porque es una joya con diligencia. Y si le digo a alguien, hay un vaso de cristal donde tú estás sentado y ya lo quebré y te vas a levantar despacito y con mucha diligencia. ¿Por qué? Porque hay una joya, hay algo ahí que tú quieres estudiar. Entonces, es una búsqueda responsable. Cuando enseñamos la Biblia, no estamos compartiendo opiniones, estamos formando convicciones. Ese es mi deseo cuando esté con ustedes. No solo quiero compartirles mi opinión, no, yo quiero formar su convicción. Ahora, ¿por qué?
Porque puedo emocionarlos. Yo podría decir, miren, todos los lunes nos vamos a reunir, les traigo mensajes lindos y nos reímos todos y en fin, pero no todo lo que emociona edifica. Muy importante. Y no todo lo que suena espiritual es bíblico. Dice el Señor, no siempre. No toda experiencia debe convertirse en una doctrina para cada uno de nosotros. No el médico, perdón, el método cuida que la verdad, algo como por lo que hablaba el Lic, anterior a mí, que no sea manipulada la verdad. Darío decía que no hay una verdad y la verdad es Cristo. Lo bueno es que Jesús no lo podemos manipular. Entonces el método evita eso, evita incluso la improvisación. La improvisación en la vida cotidiana puede ser inofensiva. Mira, iba para acá y de pronto me pasó algo e improvisé tal cosa y me salió bien. Pero la improvisación en la palabra de Dios es peligrosa. Improvisar con la Biblia, ¿qué es? Sacar textos fuera de contexto, espiritualizar ideas personales, atribuirle a Dios lo que Él no dijo. Y perdón que repita, pero me es interesante e importante el que todos vayamos hoy sabiendo que el método sí le pone límites sanos a nuestra subjetividad. ¿Ok? Improvisar con la Biblia es jugar con cosas sagradas. Lo sagrado no se improvisa, lo sagrado se honra. Y cuando honramos, honramos aunque no nos guste, aunque no nos parezca, aunque no nos haga sentir bien. ¿Por qué lo hiciste? Por honra. Oh, wow. Eso no es improvisar, eso es el método que se está llevando a cabo. El método es el camino que cuida la verdad. No enciendan sus micrófonos ahora, pero repítelo para ti mismo, ahí mismo. Usa integridad. ¿Qué es integridad? Hacer bien las cosas aunque nadie te esté viendo, aunque yo no te esté viendo, esté contigo y no te escuche. Repite conmigo, el método es el camino que cuida la verdad. Entonces, ¿qué diferencia nosotros podemos ver entre leer la Biblia con un método y leerla solo por emoción? Bueno, leer con emoción puede motivar momentáneamente, pero leer con un método va a formar convicciones duraderas. Leer con emoción, voy a ver una casa por ahí que me gusta y dije, ay, voy a conquistarla como Jericó. 7 vueltas. No, tienes que comprarla. Tienes que comprarla. O sea, no va a pasar, no va a salir el dueño y te va a decir, oye, tú eres el que diste las 7 vueltas. Ok, toma, aquí están las llaves. No, no va a suceder. No va a pasar. Entonces, eso sería emocionar y luego me voy a confundir y voy a decir, pero se dice que conquisto todo lo que mis pies pisaren será mío. Por eso hay muchos jóvenes, miran a una señorita, van, le pisan el pie y dicen, eres mía. No, tampoco trabaja así. No trabaja así, ni de la mujer al hombre, perdón, pero no trabaja así. No podemos emocionarnos. Me encanta verlo sonreír. No, leer la Biblia es leerla con método porque eso nos va a formar a nosotros convicciones duraderas. Y repito, el método no enfría tu fe, sino que la ordena. Nunca un método bíblico teológico, va a apagar tu pasión, sino que la va a dirigir. ¿Sí? Si estás apasionado por la Biblia, usa estos métodos y vamos a seguir estudiando, porque te va a dirigir bien. Vas a estar apasionado por la palabra, apasionado por el Señor, pero vas a estar teológicamente correcto en el Señor a través de leer, de estudiar, de corregir y de practicar la palabra a la luz de ella misma, a la luz de la palabra. Cuando la pasión camina por el camino correcto, la verdad entonces va a permanecer. Muy bien, voy a compartir la otra, la otra. Ok, muy bien, vamos a entrar a este. Hablando del método científico. Antes de eso, quiero recordarles que ustedes tienen, según tengo entendido, todos tienen su manual, ¿verdad? Así que creo que lo están estudiando, están siguiendo sus lecturas, están siguiendo sus tareas y espero por favor que esas tareas las estén enviando, las clases que traigan tarea, las estén enviando a la licenciada Jazz, por favor. El que no lo está haciendo todavía, averigüe el correo electrónico
y lo puede enviar ahí, por favor. Amén. Por favor, porque muchas veces aquí vamos a pasar bastante rápido. Solo estoy reforzando lo que usted está leyendo. Perdón, Apóstol, permíteme un momentito que estoy dando clases. Yo te llamo, ¿sí? Ok, entonces vamos ahora acerca del método científico. Eh, Vamos a hablar brevemente del método científico, no porque la teología dependa de él, sino porque necesitamos entenderlo correctamente para saber hasta dónde realmente llega y dónde se detiene el método científico. Este método surge de una necesidad legítima, pero al final humana. Y podría usted definirlo y decirlo, surge de una necesidad humana legítima. ¿Y qué es esa? Como, o las otras ciencias, comprender el mundo que es observable. O sea, observar todo aquello que existe en el mundo que se puede observar. El ser humano se ha preguntado desde muy temprano, por ejemplo, desde antes, desde la creación del mundo, ¿cómo funciona la naturaleza? ¿Sí? Se hacen preguntas como, ¿por qué ciertos fenómenos? ¿Cómo sucede la lluvia? Y hablamos de evaporación y todo lo demás, condensación, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay temblores? Y buscan, y ahora, Dios mío, ahora tenemos el sistema científico tan impregnado en todo lo que se hace, porque estos métodos se pueden repetir, se pueden medir, se pueden comprobar. El otro día fui a visitar a mi hija y me dijo, voy a cocinar, papi, y dije, está bien, me dice, ¿qué quieres? Y le dije, bueno, haz las alitas que tú haces, las chicken wings, y se puso a hacer unas, y estaba trabajando y de repente vi que sacó una pesa y sacó una bolsa y en una cucharita pequeña y ¿qué estás haciendo? Y me dice, estoy midiendo mi cena. Espera, ¿cuándo yo te enseñé a medir cenas? Es que papá, la carne que voy a comer son ciertos gramos y la sal, Dios mío, dije, ¿hasta dónde llegó el método científico? Que ahora, obviamente, tal vez algunas de ustedes lo hacen, yo no. Ese método científico no llegó a mí. Si tú me pones medio pollo, me lo voy a comer. ¿Ok? No voy a andar pesando cuando pesa una alita o una pierna. Esta pierna te la doy a ti. Dame la alita porque pesa menos. No, déjame las dos mejor, no comas nada. De pronto así estás mejor, ¿verdad? Pero de ahí nace el método científico, de las preguntas. ¿Cómo podemos repetir? ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo podemos comprobar? Es como un intento y por cierto, bueno, ordenado de poder describir, medir y explicar todos aquellos fenómenos que se puedan observar, que se puedan repetir. Pero, gracias a ese método, la humanidad ha logrado avances enormes en áreas como, por ejemplo, la medicina. No tomes más de un gramo, no tomes dos cápsulas, toma solo una, tómate un pedacito, etcétera. La tecnología es increíble. Estuve en California, mi hijo, Dios lo ha bendecido, pues tiene un carro de esos nuevos y me dijo, papi, yo lo llevo a usted, ¿dónde va a ir a predicar? A tal lado. Y bueno, y me dijo, y le dije, vamos, mijo, no tenemos mucho tiempo, písele al acelerador. Y lo hizo. Es un Tesla. Yo sentí que estaba en una montaña rusa. Mi esposa dijo, ¿por qué? Porque sabe medir una velocidad increíble electrónicamente sin golpear a nadie más. Dije, wow, tecnología. Automotriz, pero al final tecnología. Sabe medir la física, estoy hablando de este método, la biología y pues las ciencias naturales en general. Entonces, quiero decirlo con claridad, desde una perspectiva cristiana teológica, ¿no? Estudio de Dios, cristiana. El método científico no es enemigo de la fe. Anótelo. El método científico, contrario a lo que muchos puedan decir, no es enemigo de la fe. Porque el problema no está en la ciencia. Pues la ciencia nos ayuda. Ya dijimos, mide, lo repite, explica, describe, eh, estudia, analiza, supervisa, experimenta, etcétera.
Pues el problema no está en la ciencia. El problema aparece cuando se le pide a la ciencia, oiga bien, hacer algo para que lo que nunca la ciencia fue diseñada. El método científico fue creado para estudiar lo observable, no lo revelado. ¿Amén? Yo creo que voy a parar pues no lo estoy viendo. Stop share, ok. Sí, sí me di a explicar. Ahí sí terminó ok. El método científico sí va a estudiar lo observable, pero nos ayuda a nosotros al no ser enemigo de nuestra fe, pero no puede estudiar en su totalidad lo revelado, que es la palabra de Dios. Con la psicología, yo puedo definir comportamientos de los entes que tengo frente a mí, pero la psicología nunca me va a ayudar a definir el nivel de una opresión demoníaca en una persona. ¿Ok? Al mismo tiempo, no puedo demonizar todo lo que pasa en la mente de una persona. A veces quiero sacar el demonio a una persona cuando lo que tiene es un engrama mental. Que con dos, tres clases psicológicas óigame a la palabra que voy a utilizar, va a sanar, va a curarse. ¿Me estoy dando a explicar o necesitamos profundizar un poquito más ahí? Ok, gracias por lo sí. Entonces el problema no es la ciencia, pero tampoco puede revelar, tampoco, perdón, puede explicar y menos estudiar lo revelado. No lo va a entender. Por ejemplo, el método surge para estudiar fenómenos observables y repito, lo vamos a estudiar un poco porque tenemos que. El método científico trabaja con aquello que puede, oye, ver, que puede, perdón, escucha bien, que puede verse. Muchos de ustedes, estoy seguro, fueron a la universidad, algunos tienen algunos títulos sinónimos a lo que estamos estudiando y qué bueno, me alegro porque puedo hablar con libertad y me gusta hablar con ustedes. Pero oiga bien, el método científico trabaja con lo que se puede ver, con lo que se puede medir, con lo que se puede repetir, con lo que se puede verificar. Ya dijimos, ¿verdad? Por ejemplo, una reacción química, incluso en el cerebro, aunque no tome ninguna química, porque ya existe. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque ya lo identificaron, ya lo vieron, ya lo midieron, ya lo repitieron y lo verificaron. Una enfermedad, por ejemplo, también el método científico lo puede observar. Una ley física, como qué sé yo, la de gravedad, se puede observar, fue medido, fue estudiado, etcétera, etcétera. Pero si algo no puede observarse o no puede repetirse, el método científico no tiene ninguna herramienta para evaluarlo. Ojo, eso no significa que no exista. Significa que está fuera de su campo de acción. Eso es todo. Entonces, cuando yo he escuchado teólogos, incluso amigos míos que han dicho, no, que mira, que hablas de psicología, que yo sé que te gusta, que no sé qué, pero eso es diabólico. Por favor, no, nunca, nunca, jamás, ni después. No, no puede ser. Ahora, debo de entender que la parte teológica, que la parte espiritual va a estar fuera del campo de acción de lo que es el método científico. Porque el método científico surgió con una intención muy positiva, que fue poner orden, mejor dicho, donde antes había pura superstición o habían caos. Antes se sanaba con ramita de esto, con cascaritas de huevo, con esto y lo otro, ¿no? El método científico extrajo de las plantas, hubo una sustracción de algunos elementos para crear la medicina. Y la medicina no es mala. No, fue creado porque hubo un método científico que lo llevó ahí. ¿Por qué? Busca explicar las cosas, es decir, cómo funcionan, por qué ocurren estos fenómenos que estábamos hablando y bajo qué condiciones se repiten. Entonces, este deseo de orden no es antibíblico. Tómelo muy en cuenta. Cuando un científico quiere hablar de la Biblia, tenemos que escucharlo,
pero con orden. Y con amor, sabiduría y oración, explicarle el campo a donde él ya no va a poder llegar, porque llega sí el Espíritu Santo. Génesis 1, por ejemplo, nos muestra un Dios que creó con orden, consecuencia y con propósito. Muy parecido a un método científico, ¿no? Nuestro Dios, como que mi Dios es bastante científico. Mm, creó, ordenó, puso secuencia y tenía un propósito. Entonces, la ciencia, bien entendida, refleja el deseo humano de comprender el orden de la creación. Entonces, un método científico bien aplicado me va a ayudar a entender la historia, la, el propósito de Dios para con la humanidad también. Porque saben que el método científico no apareció de la noche a la mañana. No salimos del trueque directo ¿cómo se llama? Lo que está electrónico ahorita se me fue, perdón, wow, el dinero electrónico, ayúdenme. Bitcoin, gracias. Bitcoin, ¿verdad? No, no se fue de un solo, no, pasó por muchas cosas, de cambiar cacao por una chamarra, pasó a una moneda, pasó a una piedra, qué sé yo, ¿verdad? Todo, yo no me recuerdo porque no viví en ese tiempo, es una broma, pero sí, no nació de la noche a la mañana, se fue desarrollando a lo largo de los siglos, especialmente, por supuesto, durante la Edad Moderna, ¿no? Ustedes los estudiosos ya lo saben donde surgió la observación sistemática, donde surgió la experimentación, donde ya empezaron a hablar de hipótesis, de formular una hipótesis. Ay, yo me recuerdo cuando llegaba a la universidad, yo estudié en Cal State Dominguez Hills, en Estados Unidos, y llegaba un maestro y decía, quiero una hipótesis. Oh, Dios mío, este hombre, ¿por qué? Pero nos abría la mente. Oh, me caía, créanme, que Dios me perdone, pero me caía mal. Yo dije, ¿por qué no se enfermó este hombre hoy? ¿Verdad? Estaba lloviendo, estaba lloviendo granizo y rayos y centellas y todo. Y él llegaba a la clase y no decía, pues este hombre, ¿por qué no se enferma? Nunca dije no se muera, ¿verdad? O tal vez, no sé. Pero, ¿por qué? Porque estaba tratando de enseñarnos y que bueno, que las hipótesis son buenas. Muchos de los primeros científicos, oiga bien, eran creyentes que veían la ciencia como una forma de explorar la obra de Dios, no de negarlo. No de negarlo, sino buscaban la forma de decir, sí, esto tuvo que haber sido creado por Dios. Cuando hablamos de aquella hipótesis, de aquella ley del Big Bang, pues nada puede salir de la nada. Cualquiera diría, no, pero es que nada sale de la nada. No, mejor estudia átomos. Estudia muy bien la física para que puedas decirle a una persona que dice que nació de la nada, explicarle por qué los átomos no pueden nacer de la nada. Tiene que haber un algo, pero explícaselo de una forma sistemática, observándolo, experimentando, creando tus hipótesis. Entonces, la ciencia nació estudiando, y oigan esto, me encanta muchísimo. No sé si alguna vez lo he escuchado, pero cuando el Señor me lo da, esto me ayuda mucho. La ciencia nació estudiando la creación, no negando al creador. Anótelo porque le va a servir en el futuro. La ciencia nació estudiando la creación y no negando al creador. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto nos trae nos dice que trae un aporte a la humanidad. No podemos negar que el método científico ha sido una bendición en realidad para la humanidad. Gracias a él se han salvado millones de vidas. Se han desarrollado tratamientos médicos, por ejemplo, tanto que se ha desarrollado contra el cáncer. Y bueno, todavía se siguen desarrollando. Mucha gente usa cuando ponen, ay Dios mío, se me escapa ahorita, no soy médico, pero por ejemplo, cuando se hacen diálisis, algunas personas no las aguantan, pero otras vuelven a vivir por muchísimos años. Amén. Terapias intensivas, etcétera. Todo vino que se desarrollaron tratamientos médicos, aportes a la humanidad. Pero reconocer su aporte no significa que absoluticemos su alcance. Yo no puedo decir absolutamente
el método científico nos trae a la verdad de todo. No, la verdad es Cristo Jesús. Entonces, hay que tener un límite necesario. ¿Y cuál es ese? Porque el límite que nos da la palabra. El error surge cuando el método científico intenta responder preguntas que no le corresponden. Ahí es donde está el eje de todo lo nuestro con respecto al método científico. Por ejemplo, ¿existe Dios? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la salvación? Esas preguntas no se responden con microscopios. Yo no me imagino, por ejemplo, a Melanie Judith tomando, permíteme, tráeme tu pecado, por favor, que lo quiero medir. Y no se puede, ¿me explico? Pero el Espíritu Santo sí puede medir la intensidad de un error, de un mal pensamiento. La psicología puede medir un, a un flemático, pero no le puede medir su pensamiento mientras está actuando su carácter en él. Tampoco lo puede sanar. El Espíritu Santo sí. Ah, esto es muy lindo, ustedes de verdad. Si ustedes no lo están gozando, yo sí. Ahora, si no se responden con microscopios, ni con laboratorios, ni con telescopios, ¿con qué se responde? ¿Con qué respondemos esas preguntas? Como si Dios existe, con las que les dije. ¿Cuáles fueron nosotros? El porqué de la vida o el propósito de la vida. ¿Existe Dios? Mm, ¿Qué es el pecado? ¿Por qué vino? ¿Quién lo trajo? Cómo, qué se hizo para que ya no hubiera pecado? O sea, ¿qué es la salvación? Eso solo se responde con revelación. Solo la revelación de la palabra nos puede traer a nosotros la respuesta a esas preguntas. El problema no es la ciencia, el problema es cuando la ciencia quiere ocupar el lugar de Dios. La ciencia obviamente explica el cómo, pero Dios revela el por qué. Anote, la ciencia explica entre paréntesis, cómo, pero Dios revela, entre paréntesis, el por qué. Cuando digo entre paréntesis es enfatizando en eso. ¿Ok? El método científico explica el mundo, pero no explica a Dios. Anótelo también. Ahora, como dicen por aquí en Guatemala, dice un dicho, atáscate hoy que hay lodo, dicen los muchachos, ¿no? No sé qué estás pensando tú, pero yo lo pienso en un buen sentido, ¿ok? El método científico te va a explicar el mundo entero, todo lo observable, todo lo que se mide, todo lo que se ve, pero no te va a explicar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no lo pueden ver, a Dios no lo puedes medir, a Dios no lo puedes observar. Puedes observar las maravillas de Dios, pero ya se convierten en cosas del mundo. Entonces, ahí no llega la ciencia. Entonces, entender el origen y el propósito del método científico es fundamental, porque ahora tú y yo estamos listos para ver algo más importante. ¿Cuáles son los límites cuando se intenta aplicar el método científico a la teología? Permítanme poner otra diapositiva, por favor. Vamos a ver. Ahora sí. Ahí está. Tómenla, por favor. Ah, no, este es un rema que quise poner ahí, pero anótelo también o tómele. ¿Ya lo tiene? El problema no es la ciencia, el problema es cuando la ciencia quiere ocupar el lugar de Dios. Ok. En este punto número 4, yo quiero que veamos sobre las pretensiones del método científico. Ok. Y cuando digo pretensiones no quiero decir específicamente que están malas, ¿no? Sino que veámosla desde el punto de vista del cual estamos hoy hablando. El método científico tiene pretensiones que en verdad son legítimas. De verdad, son legítimas. Mm, pero dentro de su propio campo. Voy a ponerlo así para más claro. Dentro de su propio campo son totalmente legítimas. No tienen discusión, no hay nada que se le pueda hablar en contra. No pretende explicar todo, pero sí busca cuatro cosas que ya hablamos.
Y lo estoy enfatizando de nuevo para que después entendamos nuestro punto teológico. Describe, mide, predice y verifica, ¿ok? Esas son las pretensiones. Esas no son malas, son necesarias realmente para el avance de la ciencia. El problema comienza cuando este método se usa fuera del campo. Bueno, estoy repitiendo. Miren, pues, porque es que Dios no es un fenómeno observable. Dios no es fenómeno. No. No es algo que pasa como el cometa Halley, que pasa cada cientos de años. No, Dios no es observable. Dios no es medible. Dios no lo puede repetir en un laboratorio. Por eso cuando alguien dice, si no lo puedo comprobar científicamente, entonces no existe. Esa persona ya no está haciendo ciencia. Ella ya está usando, o está haciendo, si gustas, filosofía naturalista. ¿Mm? La filosofía naturalista te dice, toca y existe. Míralo y existe. Siéntelo, gústalo y existe. Ya no es ciencia, ¿ok? Es filosofía. La teología no desprecia el método científico, pero tampoco se somete a él. La teología reconoce el valor de la ciencia, pero afirma algo muy fundamental, anótalo. La ciencia no es el juez de la revelación. La ciencia podría juzgar al mundo, pero no puede ser el juez de la revelación. El método científico, cuando describe esos fenómenos, los describe tal como ocurren. Hablábamos como el comportamiento de una enfermedad, como describir un proceso físico o describirlo, la reacción química que estábamos hablando, por qué existen los ataques en el cerebro, todo eso se puede medir. Y esto funciona bien cuando se trata entonces de un mundo creado, pero Dios no es un fenómeno dentro del mundo. Oiga bien, Dios no es un fenómeno ni una observación dentro del mundo. Dios es el creador de este mundo. Lo creado se describe y al creador se le conoce por rebelión, perdón, por revelación. Entonces, esto es lo primero cuando hablamos de describir, como describe el proceso científico o el método científico. Segundo, medir. Medir implica cuantificar en sus diferentes formas, su peso, su tamaño, tiempo, intensidad. El método científico necesita datos que son medibles, pero hay realidades que no se pueden medir y aún así son reales. Por ejemplo, yo sé que Héctor ha escuchado esta pregunta últimamente. De 1 a 10, ¿cuánto me amas? ¿Y qué dice Héctor? 1000. Y ella dice, ¿no es cierto? Pero puedes, a ver, en verdad, Verónica Peralta, dime, ¿podrá Héctor medir de 1 a 10 el amor? En mi opinión, apóstol, no. No Perdón, creo que yo que no te sea escuché, medible. perdón, que esto se me muere. Permíteme, Ok. perdón. Ahora sí, ¿te escucho? No, no creo que el amor pueda ser medible. No es medible. Deja de mentir, Héctor. No, 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 esa fue broma, esa fue broma. Esa fue broma, amigo. Te amo mucho, de verdad, te amo mucho. No, no se puede medir. ¿Y qué tal la conciencia? Pedro Daniel, ¿podré medir la conciencia? Yo quiero ver hasta dónde Pedro Daniel. No, la conciencia no es medible. ¿Pero la sientes? Sí, sí. Ok, ok. El amor de una madre a su hija. Qué lindo, ¿verdad? Ay, mi nena. Pero no se puede medir. No se puede medir. La justicia. Oh, la rectora de la verdad. ¿Se podrá medir? Tampoco. No se puede medir. Porque algunos jueces, a alguien que hizo cierto delito, le dan un tiempo y el día de mañana le dan otro. Y tú dices, oye, ¿aquí qué pasó? Tuviste mejor defensor. Eso fue todo. Entonces la justicia no se puede medir.
Tremendo, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Am, la fe, ¿podré medirla? Ah, apóstol, dice la Biblia, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tampoco, no se puede medir. ¿De qué tamaño es un grano de mostaza? Tendríamos que identificar cuál grano de mostaza. O sea que todos nosotros aquí podríamos tener suficiente fe como un grano de mostaza, pero el grano de mostaza, el tamaño del grano de mostaza de Celine es diferente al de Mónica, diferente al de Melanie, diferente al de Omar, diferente al de Efras, al de Alan, al de Dani, al de Julisa, Josefina, etcétera. Sandro de pronto tiene un grano así grandotototote. Y el mío es chiquitito, pero al final es fe. ¿Pero cómo lo mido? No se puede, no se puede medir. Ahora, lo que sí puedo ver yo es que Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, no todo lo real entra en una escala de medición. No todo lo real entra en una escala de medición. Pasamos al punto 3. Predecir. El método científico busca predecir resultados que se basan en patrones, perdón, que son observables. Por ejemplo, si ocurre X, ay, ahorita un montón dijeron, ay, no, por favor, no, eso otra vez, no. Regreso a la universidad. Si ocurre X, se espera Y. En el centro de retiros que el Señor nos ha dado, su centro de retiros cuando vengan la próxima vez a Guatemala, tenemos una piscina. Bueno, tenemos dos, pero una de ellas la medimos siempre. Le medimos el agua, le medimos su alcalinidad, creo que se dice. Le medimos si necesita cloro, si necesita algicida, si necesita pH. Es medible. Y yo el agua lo puedo ver muy bonita. El otro día me iba a bañar y la persona que la cuida me dijo, no, apóstol, no se va a meter todavía. Le dije, ¿por qué no? Le acabo de echar cloro. Y le dije, ¿pero por qué le echaste cloro? El agua está limpia, nítida, bonita, me puedo ver. No, se ve limpia. Me dijo, se ve, pero necesitaba cloro. Mm. Entonces el método científico busca eso. Si X ocurre, necesito entonces saber qué Y va a suceder. Pero Dios no actúa como una fórmula matemática. Por eso es que yo no puedo hacer lo mismo que alguien más hace y pensar de que me va a pasar lo mismo. ¿Se acuerdan aquella parábola en donde Dios dice, a través de Jesús, que había un hombre que le pagó diferentes precios? No voy a explicarla, usted la sabe. Digo, no voy a profundizarme. El mismo sueldo a diferentes personas y todas trabajaron tiempos diferentes. Y dijeron, ay, pero ¿por qué? Es porque Él no es medible. Él es soberano. Dios, anota, es soberano, no es medible, no trabaja en fórmulas mecánicas ni matemáticas. Él es soberano. Dios no está obligado a repetir sus actos para que nosotros lo validemos. No, la fe no se fundamenta en predicciones humanas, sino que en promesas divinas, promesas que los hombres puedan creer. Esto me lleva al cuarto punto, que es verificar. El método científico lo tiene. ¿Por qué? Porque la verificación implica repetición y comprobación. Pero la revelación divina no es un experimento. ¿Se los demuestro? Hubo un fenómeno que la ciencia no podrá explicar. Nunca. ¿Sabe cuál es? El primero, hay muchos, pero el primero, o los de los cuales quiero hablar, mejor dicho, la encarnación de Cristo. La encarnación en la humanidad ocurrió una vez y nunca más. El encarnado. Jesús. ¿Cuál otra? La resurrección. Una sola vez y nunca más. Oh, apóstol, espéreme. Ahí sí usted está mal, apóstol, porque yo le puedo decir un número de personas que resucitaron. Por ejemplo, el hermano de María y Marta, Lázaro. Usted no me puede decir que Jesús resucitó y fue la única resurrección, pero sí la única resurrección para vida eterna. ¿Va a volver a suceder? Sí, pero cuando este mundo ya no sea observable. Cuando se acabe el mundo, ustedes y yo seremos resucitados para estar con el Señor. Gloria a Dios por ello. Pero Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Entonces Moisés y Elías, que están vivos, nunca murieron.
Por eso es que debemos de estudiar la palabra y darnos cuenta que Dios es soberano y pensó todas las cosas. No son repetibles, pero sí históricamente reales y teológicamente verdaderas. Entonces, el error de extrapolar el método científico es que el problema no, se lo voy a poner así, el problema no es usar el método científico, el problema es absolutizarlo. ¿Ok? Si no lo dice el método científico, ¿no existe Dios? No. Cuando la ciencia pretende decir que existe y que no existe más allá de su campo, deja de ser ciencia. Y ya es una cosmovisión. Y hay muchas cosmovisiones buenas, pero cuando la ciencia quiere ser juez de Dios, ya no es ciencia, ya lo dijimos. La ciencia investiga la creación, pero la teología recibe la revelación. ¿Ok? La ciencia investiga el mundo, pero la teología o el método teológico o la palabra recibe la revelación dado por aquel que creó al mundo. Así que no todo lo verdadero es medible, lo vuelvo a repetir. No todo lo verdadero es medible. Si tú pudieras repetirlo ahí donde está, repítelo. No todo lo verdadero es medible. Todo lo verdadero no es medible. Así que ahora nosotros podemos entender eso, ¿ok? Lo podemos canalizar a través de lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Vamos a otra. Aquí de nuevo, la diapositiva que teníamos. Cuando la ciencia quiere ser juez de Dios, deja de ser ciencias. Hablamos de la presuposición del método científico. Anote esto. La razón es un regalo de Dios. Gloria a Dios por ello. Pero vamos a volver a esto. Permítanme un momentito. Si no, no lo voy a dejar sin este punto. Y no quiero hacer eso. Muy bien. ¿Cómo empezamos con esto? Empecémoslo de esta manera. Todo método parte de una presuposición. Todo método es parte de presuposiciones, aunque no siempre sean reconocidas. ¿Ok? Nadie estudia desde una mente completamente neutral. No, todo investigador, consciente o no, ya lleva algunas asunciones antes de eso, ya asume ciertas verdades antes de comenzar. El método científico también parte de presuposiciones o presunciones claras. Por ejemplo, presupone que el universo es ordenado. Gracias, apóstol. Ok, presupone que el universo, por ejemplo, es ordenado, que la razón humana es confiable, que la observación es válida, que la repetición confirma. Y algo interesante ocurre aquí. Muchas de estas presuposiciones tienen raíces profundamente bíblicas. Un universo ordenado, por ejemplo, apunta a un Dios ordenado. ¿Qué tan cierto estaban entonces? Muy cierto. La confiabilidad de la razón apunta a que hay un creador racional que permitió que nosotros tuviésemos imagen suya, a imagen y semejanza de Él nos creó, con una racionalidad, porque es un creador racional. El problema no es que el método científico tenga presuposiciones. El problema surge cuando esas presuposiciones, de nuevo, se absolutizan y se convierten en dogmas incuestionables. La teología reconoce estas presuposiciones, por supuesto, pero afirma algo mucho más profundo y algo mucho más amplio, que Dios trasciende a lo observable, que Dios trasciende a lo medible, que Dios trasciende a lo repetible. Miremos ese punto. Es ordenado el universo. El método científico presupone que el universo no es caótico, sino que sigue leyes. ¿Se recuerdan cuando estudiamos? Cuando usted estudió, entendió, le explicaron eso, no se explicaron eso. Sí, hay leyes que el mundo tiene, que la atmósfera tiene, que la estratosfera incluso tiene, patrones que tienen sus regularidades. Esto no contradice la fe cristiana, de hecho lo confirma. Dios crea con orden, consecuencia y propósito, como dijimos, y si el universo fuera totalmente caótico, la ciencia tampoco existiría como hoy existe. La ciencia sería imposible.
No existiría. O por lo menos habría inicios de ciencias o indicios de científicos, perdón, de personas que quisieran crear ciencia, pero no podrían. Vean, el orden mismo de la creación le permite al científico crear sus ciencias, porque el orden ya está hecho. Ahora, ¿por qué? Perdón, porque el orden de la ciencia refleja el carácter de quien lo creó. Para nosotros, gloria a Dios, es nuestro creador, nuestro Señor, y para nosotros es una alegría. Dos, la razón humana es confiable. Perdónenme. La razón humana es confiable. De nuevo, el método científico asume que la mente humana puede comprender la realidad. Claro. Ah, pero eso también tiene una base bíblica. El ser humano, lo repito, lo dije, fue creado a imagen de Dios. ¿Cómo así a imagen de Dios? Buena pregunta para algunos, ¿verdad? ¿Cómo así? Imagen de Dios. Ojos, nariz, no, permíteme. No, sino la capacidad de razonar, de pensar, de analizar y de decidir. Razonar, pensar, analizar y decidir. Pero aquí está el equilibrio que es muy necesario. La razón es confiable, pero no es infalible. ¿Por qué? Porque puede decidir. Dios creó al hombre, Adán y Eva, no voy a profundizar mucho en eso por el tiempo, pero les dio la capacidad que Dios quiso darles con el objetivo de que razonaran, pensaran, analizaran y decidieran. Pero ese equilibrio permitió que ellos no fueran infalibles y permitió que se separaran de Dios. La razón puede oscurecerse cuando se separa de Dios. Dios le dijo al hombre y a la mujer, no hagan esto. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Escucharon otras voces, lo hicieron y vino la muerte. No murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Tercero, la observación es válida. La ciencia presupone que observar la realidad nos da acceso a la verdad. Ok, la observación obviamente entonces es valiosa, pero no es absoluta. Hay realidades que no se observan con los sentidos, pero siguen siendo reales. Y ya las hablamos, no las voy a repetir. La conciencia. Ah, me falta una. La moral. Ese hermano es bien moral, es muy moral. No sé, porque la integridad me ayuda a ser moral, pero la integridad no mide qué tan moral soy. Qué tremendo, ¿no? Solo me dice qué tan íntegro soy. Entonces la observación muestra cómo funcionan las cosas, pero no siempre revela por qué existen. Anótalo, yo sé que te estoy dando bastante información, pero te va a servir. La observación del método científico nos dice, nos muestra, nos enseña, nos declara cómo funcionan las cosas, pero no siempre revela. Espero que estén escuchando esa palabra y les está ayudando, que está saliendo y saliendo y saliendo. Revela por qué existe. Cuarto, la repetición, sí, confirma. El método científico confía en la repetición como un criterio de confirmación. Porque lo hemos repetido, confirmamos. Si algo se repite, consideramos que es verdadero y que es confiable. Pero no toda la verdad se repite, o no todas las verdades se repiten, o no toda verdad se repite. La creación, por ejemplo, así con sus cabecitas, quiero que me digan si sí o no. ¿La creación es verdad? Sí, es verdad, pero ya no se repitió. Dios la hizo una vez y proseguimos porque siguió la ley que Dios le dio. Multiplíquense. Alguien podría decir, sí, la creación se volvió a hacer porque cuando alguien se casa, tiene niños. Ahí la creación se volvió a hacer. No, siguió la ley de procreación, procreación. La encarnación ocurrió una vez, la resurrección ocurrió una vez, no son repetibles, pero son reales. Entonces, el error aparece cuando nosotros dejamos que estas presuposiciones dejan de ser herramientas y se convierten como en ese filtro absoluto de la realidad. No se puede. Si no es observable, no existe. Claro que no. Si la razón es el regalo de Dios, claro que sí, pero no es Dios. Tomen en cuenta esto.
Por favor, amados hermanos y hermanas, la razón es uno de los regalos más bellos que Dios nos ha dado, pero no es Dios. Entonces, cuando la razón se humilla delante de Dios, la razón se ilumina. Cuando la razón se exalta contra Dios, se oscurece. ¿Sí me di a explicar? Se lo voy a decir de otra manera. La fe no niega la razón, esa razón que Dios nos dio. No. Cuando la razón se exalta y se oscurece, niega la fe. Pero cuando la razón se humilla delante de Dios y se ilumina, la razón nos coloca en el lugar correcto. Entonces, el creer porque no veo no quiere decir que no tuve un método científico que me ayudara a comprobar que sí. ¿Por qué? Porque el cristianismo no le teme a la razón. No, 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 de ninguna manera. Y voy a compartir, creo ya casi terminando, no se me desesperen. Aquí. Fíjense que si yo dijera de la razón, dijera ahorita, miren, miren, oye, ¿por qué se alegraron? Que ya vamos a terminar donde vieron cierre de la sesión 3. ¿Ya tomaron la captura? ¿Ya tomaron la captura? Sí, espero que sí. Yo podría decir, observé que algunos se contentaron, pero de pronto no fue así. Mi observación científica, porque vi, no me da a mí la razón para creer que todos están alegres porque nos vamos, solo Héctor, pero todos los demás no. Dicen, no, que siga, que siga. El cristianismo no le teme a la razón, porque la razón, óigame bien, escúcheme bien, ya estamos terminando, porque la razón, hay unas personas queriendo entrar todavía, gloria a Dios, porque la razón nació en un universo que fue creado por Dios. Qué lindo, ¿no? Wow. El cristianismo, el que tú seas cristiano, no quiere decir que le tengas miedo a tu razonamiento, porque tu razonamiento fue un regalo que Dios te dio cuando naciste en este universo que Dios ya había creado para ti y había creado para mí. Entonces, sin embargo, el cristianismo tampoco idolatra a la razón. ¿Por qué? Porque nos interesa que nuestra razón investigue. Óyeme, por favor, que nuestra razón investigue para que nuestra fe reciba la revelación. ¿Qué bello es esto? A mí me interesa que mi razón investigue la palabra para que mi fe reciba la revelación. Y cuando yo pongo a la razón y a la fe en su lugar correcto, óigame esto que no sé si usted ya lo ha escuchado, pero quiero que lo escuche hoy. Cuando pongo a la razón y a la fe en su lugar correcto, las dos glorifican al mismo Dios. Al mismo Dios. Dios es bueno. Ahora, para cerrar, en esta sesión hemos aprendido tres cosas fundamentales. Primero, ¿qué es un método? ¿Y por qué es necesario cuando estudiamos la palabra de Dios? Si usted no lo escuchó bien o no lo logró escribir bien, va- primeramente Dios para mañana ya está en línea, gracias a Dios, no se nos fue la luz y creo que solo va a ser un solo video el que voy a subir. En la sesión anterior, como les decía, se nos fue la luz como dos, tres veces. Muy bien. Primero, ¿qué es un método? Ya lo estudiamos. Y que sí es necesario cuando estudiamos la palabra de Dios. Segundo, hemos entendido que el método científico no apaga la fe, no limita al Espíritu Santo, sino que la protege. O sea, protege la verdad, protege la fe, protege la palabra. ¿Por qué? Porque nos guarda de interpretaciones improvisadas. En otras palabras, utilizamos un método que paso a paso, secuencia a secuencia, con sus tiempos limitados, nos llevó a entender y a interpretar la palabra a la luz del Espíritu Santo.
Ese es el punto 2. Y tercero, hemos visto con claridad, muy claro, los alcances y los límites del método científico. Porque dése cuenta, reconocimos su valor. Incluso agradecimos su aporte a la humanidad. Se recuerdan, le hablé hasta del Tesla, ¿no? Pero también aprendimos que no fue diseñado para juzgar la revelación divina. Entonces el método científico explica el mundo observable muy bien, pero no nos puede explicar a Dios. Ni la fe, ni la salvación, ni ese amor de 1 a 10 siendo 1 millón, tampoco, no lo explica. El método científico. Dios sí. Sin embargo, todo esto nos prepara a nosotros para el siguiente paso. En la próxima sesión entraremos de lleno a un método que se llama método teológico, propiamente dicho, al método teológico. Vamos a hablar de sus presuposiciones, de sus componentes, de la autoridad de la escritura, aquí nos vamos a gozar, y la hermenéutica como herramienta clave para interpretar correctamente la Biblia. Mm, ¿Por qué estudiar a Dios? Lo deberíamos de hacer. ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué tomarnos el tiempo? Porque estudiar a Dios no es un acto ligero, no es algo que tú escuches en un mensaje, en una clase, no, en un retiro, en un encuentro, únicamente uno. Fui al encuentro, ya conozco a Dios. No, fui hasta el encuentro y te identificaste con Dios. Ahora lo vamos a estudiar. Estudiar a Dios requiere reverencia, pero además adherido a la reverencia requiere orden. Pero miren, amados, familia, hijos amados, nietos amados, si quieres verlo así. Requiere reverencia, requiere orden, pero ante todo, por favor, toma esta palabra, requiere fidelidad a la palabra que Él mismo nos confió. Dios no nos llamó a improvisar la verdad. No, Dios nos llamó a custodiarla con mucha responsabilidad. Lo que hoy aprendimos es el fundamento, pero lo que viene en la próxima sesión y las otras será la construcción. Y una buena construcción solo se sostiene cuando su fundamento, sus bases son firmes. Así que yo creo que hoy tuvimos bastante firmeza. Amén. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay firmeza o no hay firmeza en el Señor? Gloria a Dios. Para dejarles ir temprano, vamos a darnos 5 minutos para que usted, si tiene una pregunta, privilegio que no tuvieron lo de la maestría, pero si usted tiene una pregunta, algo que esté relacionado con el tema de hoy, en esta clase de licenciatura, por favor, hágala y vamos a tratar de darle una respuesta que sea equilibrada, que sea sólida. Y si no tengo la respuesta, buscamos y se la traigo la próxima clase. Pedro Daniel, dime. Bueno, referente a lo que decía, que el método busca cosas que sean repetibles. Y hablaba usted de que, por ejemplo, cuando Dios se encarnó en Cristo, ¿qué hay acerca de bueno, de lo que se menciona mucho, pues, acerca de las cristofanías? Si es teología, no es teología, o si es solamente interpretaciones, pues, de teólogos, pues sí, más que nada es eso. Sí, 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 te entiendo. Ok. Voy a responderlo de esta manera. Trayendo un poquitito más. Vamos a tocar los 2 puntos que voy a tocar. El método científico y la repetibilidad, ¿ok? Cuando hablamos de método científico que se repite, yo te preguntaría, la creación solo ocurrió esa vez. Jesús ya no se volvió a encarnar ni hemos conocido de otra persona que se vuelva a encarnar. Ahora, las cristofanías no fueron en reencarnaciones ni encarnaciones. Ni encarnaciones, perdón, puse otra E ahí de más. Las cristofanías, para que anote el que quiera anotar, son esas manifestaciones de Dios de forma visibles, pero son temporales.
La diferencia entre la cristofanía y la encarnación es que el Señor bajó y, y entró. Dice, y el Altísimo, dice, vendrá sobre ti y tú serás la mamá de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que el vientre de María fue impregnado por el Altísimo. O sea, hubo una transformación increíble de su vientre donde no se ocupó a un ser viviente. La cristofanía fueron esas manifestaciones en las cuales se pudieron ver. Mira, se pudo ver como una aparición, una manifestación, una revelación temporal. O que Cristo se manifestó en algunas cristofanías, incluso en el Antiguo Testamento, pero aún no se había encarnado. Se presentó, se le vio, se logró ver él en su espíritu, en una imagen, en una forma, en un ser, pero no se encarnó para nacer. Ninguna de las cristofanías que nosotros vemos, como cuando se habla, por ejemplo, del ángel de Jehová, el varón que lucha con Jacob, por ejemplo, el cuarto hombre allá en el horno, no se habla que vivieron después de ese entonces. Se presentaron y desaparecieron. ¿Ok? Sin embargo, en la encarnación, y permíteme, hay un versículo que lo hace potente y es Juan, alguien me ayuda, creo que es el capítulo 1 de Juan, versículo por ahí del 10 al 15, cuando dice, y el verbo se hizo carne. Y por cierto, este es un buen tema para que podamos hablar un poquitito, ya me emocionaste. ¿Qué dice que el verbo se hizo carne? Significa que hubo historia, se hizo carne. Las cristofanías sucedieron y desaparecieron. La encarnación sucedió y se quedó en la humanidad. Es histórica, es única, no es repetible, es permanente, ¿ok? Y es una unión, se le llama hipostática, con H, hipostática, en donde Dios y de Dios más el hombre. La encarnación no se repite porque no es un fenómeno. Y la cristofanía podríamos ponerlo bajo la división de un fenómeno divino. Cuando hablamos de fenómeno no tiene por qué ser feo, ¿eh? Ni malo, ni horrible, ni monstruoso, no. Hablamos de algo que es fuera de lo normal. Es un fenómeno fuera de lo normal. La encarnación fue un acto redentor único, solo pasó una vez. Entonces las cristofanías no son repetibles en sentido científico, ¿no? Sí son múltiples en la historia bíblica, pero no son experimentales. No se le puede experimentar. Incluso la vida de Jesús, se me olvida el nombre completo de un estudio que hay, pero hay un estudio en donde se encontró el supuesto manto de Jesús y científicamente comprobaron casi hasta la imagen de él. Fue comprobable, ¿ya? Entonces, las cristofanías no son repetibles. Ocurrieron, y toma esto, ocurrió bajo condición controlable. ¿Ok? Fueron controlables y tienen una verificación empírica. Lo creemos porque lo dijo el escritor. A Jesús lo creemos porque sí existió, estuvo en la historia. ¿Cuándo ocurren las cristofanías? Cuando Dios quiere, como revelación y con un propósito específico. ¿Ok? No es que un fenómeno se repita, no. Son actos soberanos y esta palabra es importante, de revelación. ¿Ok? ¿Contesto tu pregunta? Sí, 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 Ok. sí. Sí, Ok. gracias. Para servirte. ¿Alguien más? Manuel Romero. Marita, ¿tienes tu mano levantada? Apóstol, buenas noches. Buenas Bendiciones, noches. apóstol. Igualmente. Gracias. Dando seguimiento al ejemplo que se colocó de que no podíamos medir el amor. Ok. Entonces, no se mide, pero se puede dar evidencia, como tomando ejemplo, donde dice, conocemos la frase, por sus frutos los conoceréis. O sea, podemos dar evidencia, no es medible, pero se puede dar la evidencia de que sí existe el amor. Oh, sí, claro. Claro que existe.
y algunos han trabajado bastante en eso. Ok, el punto de la lección de hoy trata con que no todo lo real es medible como es medible un objeto en el método científico, donde hay puntos, donde hay reglas, donde se puede evidenciar con gráficas, con química. Bueno, el amor sí parece que ya que pueden saber que hay una cierta química, pero el método científico mide, pero no todo lo real tiene una medida exacta, como por decir, el amor de Manuel hacia Amarillita es 10% más que el amor de Edmer hacia Araceli, ¿ya? Pero la enfermedad, Dios nos libre a todos, la enfermedad de Plutarco con respecto al cáncer tiene un 15% más alto de probabilidad de muerte que la de Plutarca. El científico mide, el amor no se mide. O sea que no se cuantifica, pero sí se evidencian. Claro que sí, claro que se evidencia. No se puede pesar, ¿verdad? ¿Cuánto pesa el amor de Manuelito? No sé, no se puede pesar. No se miden en centímetros ni en números, pero tú no dudas de su existencia. Marita, Manuel no te ama. ¿Cómo que no me ama? Claro que me ama. ¿Y cómo lo mides? Ah, lo sé, lo siento, lo puedo ver, lo puedo percibir en mí. Cuando digo de ver, hablo espiritualmente. ¿Por qué? Porque el amor no se puede medir con instrumentos, no se puede medir en un laboratorio, no se puede medir con fórmulas. No es como aislarlo como un objeto, como cuando aislamos a un ratoncito con alguna inyección, pero sí se manifiesta, sí se reconoce, sí se evidencia. Por eso aquel versículo que dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, ¿no? Está en Juan, creo, primero es Juan, no ames solo de palabra, habla de hechos, habla de lengua. Perdón, no solo de lengua, no son taquitos, ¿verdad? Habla de hecho y en verdad. Medir es cuantificar, evidenciar es manifestar. ¿Sirve eso? Medir es cuantificar cuánto es, hasta dónde llegó, qué porcentaje, eso es medir. Evidenciar es enseñar, es manifestar. El método científico va a exigir medición. Wow, y gracias por esa pregunta o esa, no pregunta, pero esa observación, porque la teología bíblica reconoce como evidencia los frutos del amor. Claro que sí. La evidencia no prueba, la evidencia no se prueba en este caso por repetición, sino que se prueba por fruto. Claro que sí. Muy bien hecho, muchas Apóstol, gracias. apóstol, podemos tomar esto como una base, bueno, me gusta porque no se puede medir el amor, pero por ejemplo, una persona atea no puede hacerse atrás cuando evidenciamos un amor verdadero y genuino hacia una persona, hacia Dios, o sea, eso lo puede mover y lo puede hacer dudar de que sí hay existencia de, pero ellos se rehúsan porque temen a sentir eso y de quién viene. Correcto, porque lo invisible lo conocemos por lo que produce. Entonces ellos como no pueden ver, no puede, ellos ellos conocen, el ateo conoce porque ve, literalmente puede tocar. Él lo puede sentir, lo puede manipular, pero como el amor, por ejemplo, o el amor de Dios, mejor dicho, es invisible, ellos no lo sienten porque no ha producido en ellos, no ha producido en ellos ese sentir de aceptación a Dios. Pero cuando el amor, como la fe no se mide, la fe de creer en Dios se manifiesta por lo que produce en nosotros. Produce en nosotros el querer hacer, porque Dios lo hace, ¿no? Dice, Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer, porque la evidencia con respecto al amor no es cuantificable, sino que es simplemente revelado. Y lo revelado, el método científico no lo puede entender. Amén. Ok, ¿alguien más? Héctor, Héctor, Héctor. Dinos, Héctor. Es que no se dejaba, ya.
No, me gustó lo de de hasta dónde llega el límite del método científico. No era algo como que lo tenía consciente, o sea, lo sabes, pero no. Y me quedó a Hebreos 11:3 que dice que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces le da más validez a lo que no vemos. Es más cierto que nosotros. Es más cierto que lo que vemos, lo que no se ve. Eso me gustó. Es que Hebreos 11:3, permítame, quiero ver si lo logro, porque dice más que eso, ¿eh? Vamos a ver. Ah, sí, antes, que por la fe, ¿verdad? Ok, aquí está. Por la Sí. fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de Eh, modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow. Ahí es el punto donde la ciencia se detiene y la fe comienza. sí, ya lo Ahí es. entendí. Ese es Igual. el punto. La ciencia para y la fe comienza. Va, y bueno, no vamos a repetir lo mismo, ¿no? Porque, ¿sabes por Sí, qué? sí. Porque no hay materia, no hay energía, por lo menos energía física. No hay procesos físicos, ¿no? No hay leyes naturales. ¿Mm? No, Gracias. no pueden explicar el origen último, ¿no? De todo, pero por la ciencia entendemos, por observar entendemos, por la repetición entendemos, por la fe entendemos. Entender aquí no es ignorancia, sino que aquí es revelación, pero por la fe entendemos la revelación que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios por ello, a la Gracias. palabra creadora de Dios. Amén. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Espero que hayan... hiciste una pregunta, había una pregunta, pero créanme que no sé por qué. Vamos a ver, chat. Vamos aquí. Puede poner la diapositiva de nuevo, porque no sé cuál era. Que Dios te bendiga. Yo no tengo el manual, dice Manuel Romero. Jazz, tal vez se lo puedes compartir. Históricamente la trilogía fue llamada la reina de las ciencias. Es correcto, gracias. Pecadómetro. Qué tremendo eso, pecadómetro. Necesitamos un par de pecadómetros en MTA. Pregunta, no se mide, pero puede haber evidencia, por supuesto que sí. Gracias, alguien puso la cita, 1 Juan 3:18. Muchas gracias, Amy. Muy bien. Ya no veo nuevos mensajes. Ok, José Jaime, antes de irnos. Justo, compañeros, Dios los bendiga. Sonido. Eso es medible. Bájale el volumen al otro. Así era, vale. Listo. Listo. No. A ver que me cambio. Ahí. Ok. Ahí está. Sí, nos comentaba que Dios no puede ser verificable, pero ¿cómo sabemos que una revelación es verdadera si no es verificable? No entiendo tu pregunta. Si Dios no es verificable. Ajá. De acuerdo al método Ah, científico, Dios no es verificable. ujú, ¿Y cómo podemos saber que una revelación es cierta o no es cierta? ok. Esto tiene que depender desde qué punto de vista tú lo estás viendo. Porque, repito, verificar en el sentido científico implica de nuevo que lo observemos, que lo medamos, que se repita si fuese su fenómeno y que tuviésemos control de ese fenómeno. Pero como Dios no es un objeto, Dios no es parte del universo creado. Dios no está sujeto a que nosotros, digamos, vamos a poner en un laboratorio y lo vamos a experimentar o lo vamos a someter a no sé, examen, a esta inyección, a esta vacuna, a este virus, etcétera. Dios no puede ser verificado de esa manera, como un fenómeno, como algo visible, porque no es un fenómeno.
Pero ¿cómo verificamos nosotros la revelación? Que sería la pregunta que creo que más te interesa. Dios no se verifica. La revelación se discierne. La revelación de Dios se confirma, se reconoce, tiene su fruto, como por ejemplo el amor. El amor es una revelación de Dios en el ser humano. La verificación de la revelación no es algo empírico o algo que puedas escribir. Ok, la revelación de Dios la verifico de esta manera. No, es teológica, es histórica, es coherente. Es cuando tú no la contradices porque tienes dos letras de una palabra muy maravillosa que mantiene una unidad temática con nosotros y con Dios, que armoniza el carácter de Dios y nosotros. Una palabra de dos letras, que si no estuviera en nosotros, fuésemos un caos a través de la fe. ¿Ok? Y por eso buscamos nosotros la diligencia, con diligencia, perdón, buscamos la fe. Porque la revelación, la única manera de verificar una revelación sería a través de su cumplimiento. Por ejemplo, cuando dice un profeta, dijo el profeta, no va a llover por X número de días. ¿Y qué pasó? No llovió. El rey tuvo que buscar al profeta y dijo, haz que llueva otra vez. Y ok, va a llover. Y llovió. Ahí hay verificación de lo que Dios está hablando. Es una confirmación profética. La confirmación profética responde a la revelación divina de Dios a través de su cumplimiento, no por repetición científicamente hablando. Por eso en Isaías hay un versículo que dice, yo vengo anunciando todo lo que iba a acontecer desde el principio. Obviamente esa es mi forma de decirlo, ¿verdad? Mi traducción. Desde el principio les vengo anunciando lo que va a pasar. ¿Ok? El cumplimiento profético funciona eso, funciona como eso, precisamente, como una verificación teológica, no como voy a experimentar a ver si Dios existe. No, no, porque el amor de Dios, los frutos que decía Pastora Marita, por ejemplo, ¿cómo lo mido? Si es que quiero decir medir, transforma vidas. Antes fumaba, tomaba, le pegaba a mi mujer. Yo nunca lo hice, por cierto, gracias a Dios. El pegarle a mi mujer nunca lo hice. Antes hacía esto, era malo. La revelación verdadera transformó mi vida. Eso no es medible. ¿Qué tan alta grado de transformación recibí? No lo puedo medir, pero lo puedo evidenciar. Estaba enfermo y ahora soy sano porque Dios me sanó. ¿Cómo lo sabes? Ah, pero sin embargo ahí yo lo sé porque soy sano, no tengo la enfermedad. Entonces viene la ciencia y dice, vamos a revisarte y me hacen otro examen que compruebe que no tengo lo que un examen de ellos decía que tenía anteriormente, antes de que Dios me diera su revelación de que me iba a sanar a través de Jehová Rafa. ¿Ok? Y luego, porque genera obediencia. ¿Cómo puedo yo medir ahora a mi Dios a través de la obediencia de todos los que están escuchándome? Aún todavía son las 10:01 y todavía están acá. ¿Por qué? Porque tienen obediencia. Eso que ustedes tienen es, no es que si no me voy, perdón, si me voy, primero se molesta el apóstol Edmer, luego no me la voy a aguantar con el apóstol Avendaño. No, ustedes están aquí porque tienen fruto espiritual. Amén. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Te cambiaste de cámara y no? Sí. Aquí está, ya se apagó un poquito la computadora, pero ya. Sí, Ok, gracias. ok, Gracias, no hay, José. no hay problema, no hay problema. Ok, nos vamos a despedir porque ya somos las 10 y tenemos, ¿qué? ¿Cuántas horas, Lick Jazz? Tenemos como, no sé si está mi esposa por ahí, está mi amorcito, no la había visto, aquí está. 4 horas, qué bueno, gracias a Dios. Nos vamos a despedir con palabras de la mujer que para mí, y esto es evidencia, usted no lo puede medir, oiga bien, para mí es la mujer más bella del mundo. Araceli Rodríguez, profeta, despídenos, por favor. Alguien va a decir, a ver, apóstol, míralo. No se puede, solo lo evidencio. Vamos, amor, despide, por favor. Gracias por escucharme. Nos vemos el otro lunes. Terminen sus tareas. Todo lo que, voy a hacer este anuncio nomás, todo lo que tenga que ver con asunto de jazz, por favor, toma nota de esto, de sus cuotas.
Todo Aguascalientes lo hace con Jazz, Guaymas y los otros países lo hacen conmigo por el asunto de transferencias y todo eso. Así que Jazz con todo Aguascalientes y quien quiera más información de otros países o Guaymas, por favor lo hacen conmigo. Que Guaymas no está aquí, ¿verdad? No, Guaymas es solo Hoy están en maestría. en maestría. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jazz, por toda tu ayuda y espero si hay algo por ahí, anota y me dejas saber, mija. A ver, amor, lo Gloria a Dios. despides. Gloria a Dios. Solo tengo un 2%. Mi teléfono ya se va a morir. Eso sí es medible. Son 4 horas, ¿verdad? Pero gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Les bendecimos, les amamos con todo nuestro corazón y les felicitamos, ¿verdad? Por estar recibiendo estas clases. Sé que serán de mucha bendición. Amén. Bendecimos la vida de nuestro apóstol Edmer y a licenciada también Jazz y apóstol Alejandro, quienes están pues ahí al frente. Y vamos a orar para que el Señor siga derramando de su gracia y de su amor en esta semana, que verdaderamente las enseñanzas nos hagan cambiar nuestra vida, nuestra forma de ser, porque esa es la idea, ¿verdad? Así que les bendecimos, dice, bueno, ahí le dejaron un mensaje, lo pueden leer. Padre, cerremos todos nuestros ojos y exaltamos y glorificamos y le damos gracias a nuestro buen Dios y Padre, a nuestro Rey y Señor, a nuestro Redentor y Salvador. Le damos toda la gloria en esta noche, le damos gracias por permitirnos recibir estas clases. Gracias, Señor, por cada vida, por cada familia, Señor. Lo bendecimos en tu nombre. Permítenos, Señor, que estas enseñanzas, Señor, queden plasmadas en nuestro corazón, en nuestra mente, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Y que lo que se está aprendiendo, Señor, podamos, Señor, compartir también y podamos ser vasos de honra y vasos útiles en tu obra. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos y te amamos, Señor. Que esta semana sea una semana próspera, una semana llena de muchas bendiciones, que tú sorprendas a cada uno, Padre, en sus lugares donde ellos te buscan, donde tienen su altar, Padre, hacia ti, en oración, en intimidad contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que pasen una linda noche. Hasta pronto. Bendiciones. Les amamos.